Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Muy bienvenidos a esta nueva sesión del mes de mayo de Saber Contratar, que como ustedes saben, nos encontramos todos los primeros miércoles de cada mes, salvo en casos como este en mayo, que nos tocó hacerlo el segundo miércoles, pues porque precisamente la semana pasada fue primero de mayo, Día del Trabajo. El tema del que vamos a hablar hoy es muy importante, muy valioso, es el tema de las empleadas domésticas internas. Vamos a ver un poco cómo funciona el trabajo doméstico cuando la persona pernocta, convive, permanece en el lugar o en la casa donde trabaja. Y precisamente qué buscamos con estas sesiones virtuales todos los primeros miércoles de cada mes. Que todos los empleadores, las familias, las trabajadoras o los trabajadores domésticos aprendamos y mejoremos la forma como se contratan estas personas y formalicemos el trabajo doméstico en Colombia. Yo soy Camilo Piedrahita Vargas, soy abogado, soy el coordinador del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID, aquí representada dentro de este proyecto Saber Contratar. Están conmigo también dos coequiperas y grandes amigas, Sara Paredes Duque, que es estudiante ilustre de penúltimo semestre del programa de Derecho de la universidad. Sara, buenas tardes, ¿cómo estás? Y Julie Pineda, que es capacitadora técnica de un partner de este proyecto súper importante que es Simplifica, que nos ayuda a todos los empleadores y trabajadoras domésticas a formalizar nuestras relaciones laborales, la contratación, la liquidación, los pagos y las afiliaciones a seguridad social. Veamos precisamente un video de cómo funciona este aliado Simplifica. Cata creía que por la confianza con su empleada doméstica nunca tendría problemas y no la afilió a Seguridad Social. Ahora tiene que pagar una multa millonaria por incumplir la ley. No dejes tu deber para después y usa Simplifica App. Afilia, paga y gestiona fácil a tus empleados del hogar. Regístrate en simplifica.com o resuelve tus dudas en el WhatsApp 350-833-0000. Y ojo que más adelante Simplifica les va a dar un código y les va a explicar todos los beneficios que van a tener con ese código. Listo, pero eso se los vamos a contar más adelante. Aunque ustedes no los ven detrás de esta pequeña producción o gran producción que estamos aquí, Julie, Sara y yo, detrás está todo el equipo de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Esta es una iniciativa ciudadana que empezó hace más de 10 años con el fin precisamente de formalizar el empleo doméstico en nuestro país, de posicionar el empleo doméstico como un sector importante de nuestra economía y que hace 3 años ya trabaja como una fundación. Entonces, un saludo muy especial para todo el equipo de la fundación y que hoy también nos acompaña en las labores de producción. Y recuerden también que durante toda la producción, en los comentarios, nos van a poder hacer las preguntas. Ese es el gran valor que nosotros queremos darle a ustedes, poderles apoyar en la solución de las consultas puntuales que tengan en un bloque más adelante en el programa. Pero bueno, no demos más vueltas. Empecemos con el tema que nos reúne hoy. Como ya lo dije, son las empleadas domésticas internas. Esta es una figura que tiene algunas consideraciones legales o jurídicas particulares. Y yo quisiera, Sara, que con tu ayuda de tu mano empecemos un poco a identificar cuáles son esos grandes rasgos, características, cómo funcionan, quiénes son las empleadas domésticas internas, cuáles son esas grandes obligaciones, derechos, deberes, pagos que tenemos que tener en cuenta con este tipo de trabajadoras. Muchas gracias. Bueno, no, hola a todos, gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Como ya nos adelantó Camilo, el día de hoy vamos a hablar sobre las empleadas domésticas internas. Entonces, para que hagamos un repaso, las empleadas domésticas internas son aquellas trabajadoras del hogar que residen en la vivienda en la que trabajan junto con la familia que los contrató. A diferencia de la empleada doméstica externa, que es quien trabaja en una casa, pero se desplaza al lugar de residencia todos los días. Ya conociendo esta información pues de la diferencia entre las empleadas domésticas internas y las externas, hay una pregunta que surge mucho, especialmente pues en lo que tiene que ver con el pago a las empleadas domésticas internas, y es ¿qué pasa con el salario en especie? Eso cómo funciona. El
parte del salario de las empleadas domésticas puede ser en especie. Para empezar, es importante decirles que la respuesta a esta pregunta aplica tanto a las empleadas internas como externas, pero es una pregunta que es más frecuente cuando estamos hablando de las empleadas domésticas internas. Y la respuesta es que sí, sí es posible hacer el pago en especie. Pero esto tiene ciertas reglas, las cuales les vamos a ir contando a lo largo de esta transmisión. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que a las empleadas domésticas, tanto internas como externas, no se les puede pagar menos de un salario mínimo legal mensual vigente, que para el 2024 es de 1.300.000, pero la ley permite que parte de ese salario se pague en especie. Entonces, con esto no se quiere decir que se esté pagando menos del mínimo, sino que parte del valor de ese salario mínimo se está pagando en otras cosas, como lo podría ser la vivienda, la alimentación, el internet, artículos de aseo, servicios públicos, entre otros. Entonces, para redondear la idea, proporcionar este tipo de elementos puede hacer parte del salario de la empleada doméstica, pues, y que eso haga parte de su salario mensual. ¿Cómo funciona este pago en especie? Las partes pueden acordar por escrito en el contrato de trabajo que la alimentación y la vivienda de la empleada doméstica interna constituyan un salario en especie. Igualmente debemos tener claro que se puede pactar lo contrario y decir que se va a proporcionar vivienda, alimentación, pero que ese no va a ser salario y que se le pague, digamos, la totalidad en dinero, aparte de estarle dando pues esta vivienda y alimentación que les mencionaba. Por otro lado, como les había adelantado, el pago en especie tiene ciertos límites. Si la empleada doméstica interna gana más de un salario mínimo, en este caso solo el 50% del pago puede ser salario en especie. Pero si gana solo un salario mínimo cerrado, en este caso no se le va a poder descontar el 50% del salario, sino solo el 30%, y que ese 30% sea en especie. Es decir, que máximo el equivalente del salario en especie puede ser de 390.000, pues haciendo como esa proporción con el salario mínimo. La especie tiene que estar valorada y pactada. No podemos decir, por ejemplo, que le vamos a dar el papel higiénico y que el papel higiénico que proporcionó vale 100.000 pesos, entonces que ya le vamos a empezar a pagar menos. No, tiene que ser algo justo, tiene que estar valorado y tiene que estar pactado. Otro tema que es importante resaltar es que el pago en especie sí constituye salario, por lo que al momento que vamos a liquidar prestaciones sociales, seguridad social, etcétera, se tiene que tener en cuenta como parte del salario. No es como que se descuente y que solamente la parte que se pague en dinero va a ser salario. Eso no es así. Salario en especie también es salario. Sobre esto que les vengo comentando, le quiero dar paso a Camilo o a Julie por si tienen algo que complementar sobre este tema. Claro que sí, Sari. Yo complemento un poco lo que tú nos acabas de decir. Entonces, digamos que el salario en especie no es un pago obligatorio, es simplemente una opción, es una alternativa que da la ley para los empleadores que quieren utilizar este concepto. Bueno, que es muy importante tener en cuenta que debe estar pactado entre las dos partes, es decir, trabajador y empleador deben conocer de esta deducción que se va a hacer o de este concepto y debe quedar por escrito en el contrato. De esta manera va a quedar formalizado. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. ¿Listo? También aquí pues hacemos un llamado como al pago justo de los servicios que prestan las trabajadoras en el hogar. Básicamente ellos están ahí, son nuestra mano derecha. Entonces, sí, como empleadores podemos omitir esa deducción del concepto de en especie, pues muchísimo mejor. Créame que las trabajadoras valoran muchísimo este tema y ellas podrían tener un mayor compromiso en la labor y en la función que hacen, ¿sí? Solamente si ya es necesario. Y recordemos que este salario en especie puede ser por alimentación, puede ser por otros servicios. ¿Cuáles son otros servicios? Digamos que la trabajadora se conecta a la red de Wi-Fi acá. Ese es otro servicio. O bueno, tiene de pronto su cuenta, su pantalla de Netflix, también puede contar como otro servicio. Gracias, Julie. Yo recapitulando un poco y añadiendo a lo que ya han dicho ustedes, yo haría un llamado primero. Siempre lo hemos dicho en nuestro programa Saber Contratar,
¿Por qué pensamos que el derecho laboral y que las reglas del trato y el respeto para los trabajadores solo aplican en las empresas, pero no aplican una vez cerramos la puerta de nuestro hogar? Yo creo que además de lo legal, hay que ser justos. Si hay una persona o un tipo de trabajador en el cual estos criterios, digamos, que superan las mínimas expectativas de legalidad y que deben trascender hacia lo más justo, son precisamente las empleadas domésticas, porque son personas que viven, pernoctan de manera permanente con nosotros y que precisamente la posibilidad de abusar de esa prestación del servicio, de esa figura, de saltarnos un poco el descanso de estas personas, el bienestar de estas personas, es más proclive en este tipo de situaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, un llamado a la formalización. Siempre hemos dicho en nuestro programa por escrito, por escrito, por escrito. Este sí es precisamente el caso más tosudo, cuando usted quiera utilizar la figura del salario en especie, que como ya lo dice Julie, no es estrictamente obligatorio, es una posibilidad que tenemos como empleadores, pero también tenemos la posibilidad de darle todo este tipo de elementos en especie a nuestras empleadas domésticas sin ningún cobro a cargo de su salario, precisamente, pues lo va a tener que hacer por escrito. Eso nos va a obligar necesariamente también a ir tomando conciencia de la necesidad de formalizar los contratos y obviamente de formalizar estos acuerdos de pacto de salario en especie. Y termino con esto último para darte nuevamente la palabra, Sara, para que miremos un poco el tema de la responsabilidad, de los pagos, etcétera. Pero quería así dejar claro, ojo, cuando ustedes pacten salario en especie con las empleadas domésticas, que hay cosas que no son salario en especie y que no pueden incluirse allí, ¿cierto? Por ejemplo, los medios de labor. Entonces, yo le voy a dar a las empleadas domésticas un delantal o los guantes o unas gafas, etcétera, de seguridad. Acuérdense que en el programa anterior hablamos de los medios de labor, de los medios de seguridad, esos medios de labor, de la dotación de calzado y vestido. No me confundan, por favor, ninguno de estos asuntos como pagos en especie a la trabajadora doméstica, como ya lo dijeron. Esto está más asociado con temas de alimentación, vivienda, servicios públicos, implementos de aseo, etcétera. Entonces, Sara, nuevamente de tu mano, continuemos hablando un poco de los pagos y las responsabilidades a cargo de los empleadores cuando estamos frente a trabajadoras que pueden considerarse internas. Claro, no, muy orientada a todo esto que vienen mencionando tanto Camilo como Julie sobre la responsabilidad de los empleadores a la hora de contratar una empleada doméstica. Es muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de tener una relación laboral hay otras obligaciones súper importantes que son el pago de las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicios, la seguridad social, la dotación, las vacaciones, la afiliación a cajas de compensación familiar, el respeto de la jornada laboral, el pago de las horas extras, los descansos de dominicales y festivos, el auxilio de transporte que les vamos a venir a explicar un poquito con más detalle en el caso de las empleadas internas cómo funciona. Todos estos son derechos que tienen las empleadas domésticas, tanto internas como externas, al igual que el resto de trabajadores que están en la normalidad de la vida y les aplica la misma ley laboral. Entonces es muy importante que los empleadores tengan todo esto en cuenta y hagan las cosas no solo de forma justa, sino también legal. Esto es algo muy importante que les aplica. Ahora, el tema pues que les venía adelantando sobre el auxilio de transporte, y es que tenemos que tener claro que siempre y cuando la empleada doméstica interna o externa tenga un salario inferior a 2 salarios mínimos, sí se les debe hacer el pago del subsidio de transporte. Pero considerando que la empleada doméstica interna no se está movilizando a su hogar constantemente, a diferencia de cómo sería una externa, pues que se moviliza todos los días, en ese caso el pago se debe hacer de forma proporcional de los días que sale y regresa. Entonces, si recordamos que el auxilio de transporte en 2024 está a 162.000 pesos, es con base en este valor que hacemos el cálculo de proporcionalmente cuántos días está yendo y viniendo, digamos, desde el hogar en el que trabaja a su propio hogar. Sobre qué otros aspectos debemos pensar a la hora de tener una relación laboral con una empleada doméstica interna. Tenemos que pensar que
en el hogar, en la casa, también tiene que haber un bienestar laboral. Es necesario proporcionarles un lugar adecuado para dormir, que puedan tener un descanso óptimo, que tengan un baño propio, que se puedan sentir cómodas, un espacio adecuado para que puedan estar durante sus momentos de receso, cuando están descansando a lo largo de su jornada laboral. Esto es algo muy importante para tener en cuenta, que las empleadas domésticas internas también se sientan muy cómodas en su entorno de trabajo pues sí creo que esto va como muy relacionado a todos los temas que nos apasionan aquí. Entonces les quiero dar paso a Camilo o a Julie para que me complementen en este tema. Gracias, Sari. Yo antes quiero, en este punto que estás hablando, agradecerle a Mariluz Fernández, que nos escribió por Facebook y nos pregunta, tiene que ver con el tema que estás hablando, cuánto le pagan a una empleada doméstica y cuánto le descuentan en total y cuánto recibe cada 15 días. Mariluz, gracias por su pregunta. Yo quiero básicamente responderle muy rápido y de manera muy práctica, es lo siguiente: una empleada doméstica que trabaja interna, haciendo, digamos, resonancia de lo que acabo de explicar Sara, que en principio no tendría derecho al auxilio de transporte completo porque no se moviliza todos los días de su casa propia de habitación hacia su casa de trabajo, sino proporcionalmente. Entonces, yo estoy diciendo al margen de esa situación, que en principio podría recibir muy poco de auxilio de transporte o nada si nunca sale del lugar de trabajo, pero digamos que lo normal y lo que hemos encontrado es que las personas salen por lo menos los fines de semana, entonces habría lugar a un pago proporcional del auxilio de transporte por ese día o 2 días que se desplaza, sale de su lugar de trabajo y vuelve luego para volver a empezar la semana. En principio, las 2 quincenas serían de 650,000 pesos por el tema del salario mínimo, menos, aproximadamente 104,000 pesos que implicarían el 8% de las cotizaciones a salud y pensiones que usted tendría que realizar. Eso en el caso o en el evento en que su empleador se lo descuente. Hay empleadores, como hemos conocido, que superando lo legal y siendo un poco más justos, incluso asumen a su cargo la parte de la cotización a salud y a pensión que le correspondería asumir a la trabajadora doméstica. Pero en principio sería 650 cada quincena, menos 104,000 pesos al mes, menos, o sea, algo como 1,296,400 pesos totales al mes por ser empleada doméstica interna. Eso sería lo único que le podrían descontar. Y sumándole el auxilio de transporte proporcional, o total, si nuevamente la familia desea pagarle el auxilio de transporte completo, así usted no tenga derecho, porque como ya lo dije, no entra y sale de su lugar de trabajo todos los días para desplazarse a ese hogar, sino que reside, habita o pernocta en el sitio de trabajo. Y también quería responder de una vez, Julie, discúlpame aquí que me quede tanto tiempo, es para dar salida a las preguntas de nuestro público, y es Pilar Díaz nos comenta en Facebook lo siguiente: la empleada doméstica tiene que pagar la comida. Me imagino que es en tono de pregunta. En principio, yo sí quiero ser claro, en Colombia, aunque ha habido un par de proyectos de ley que han buscado el derecho a la alimentación de algunos trabajadores domésticos o no domésticos, eso no tiene mucha importancia ahora. En este momento no existe ninguna norma que exija que los empleadores le demos o le asignemos o le sufraguemos el valor de la alimentación a los trabajadores. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Nuevamente, es parte de aquello que llamamos justo, así lo legal no lo exija, y es darle la alimentación a nuestras empleadas domésticas, que, como ya lo han dicho varias veces, son nuestra mano derecha y nuestro apoyo permanente día y noche en casa, o utilizar el sistema del salario en especie como otra de las alternativas posibles. Ahora sí, habiendo respondido este par de preguntas, Julie, continuemos con tu intervención. Súper, muchas gracias, Cami. Perfecto. Bueno, yo quiero compartirles como unos puntos importantes que hemos identificado de Simplifica. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna solicitud, estamos súper dispuestos para poderlos apoyar con todo y darle claridad sobre los diferentes temas de contratación con todas las de la ley. Entonces, motivos de consulta habituales que nos han llegado. Entonces, por ejemplo, mi empleada me ayuda como cuidadora de adulto mayor.
y yo tengo una persona que no se puede mover fácilmente, que depende del cuidado de la trabajadora y necesita que se le hagan cambios de posición porque no se puede mover solo. O de pronto una niñera que tiene que estar muy atenta de ese menor de edad de la casa. Entonces, la trabajadora debe estar haciendo como su gestión tanto de día o de noche. Entonces, en este caso, mi trabajadora interna me podría brindar ese servicio teniendo en cuenta que debe estar súper atenta, ya sea del adulto mayor o ya sea de ese bebé de día y de noche. Bueno, acá la recomendación es que la trabajadora tiene derecho a sus descansos ya sean nocturnos o diurnos si trabaja en la noche, pero lo más importante es que ella tiene un horario también, un horario laboral que es importante que respetemos y que más adelante lo vamos a ver. Entonces acá la sugerencia es, si esa persona que ustedes van a contratar se requiere que esté disponible en la noche y en el día, la sugerencia y la recomendación acá para de pronto no incumplir con la ley es haga la contratación de 2 personas, una en el día y una en la noche, como para no pasar como ese tiempo de labor que realmente requiere o tiene por ley una persona, una trabajadora del hogar. Un segundo punto importante, la responsabilidad que tiene un empleador de tener una trabajadora interna también es bien relevante. Bueno, ejemplo, mi trabajadora es interna y tuvo una incapacidad o de pronto tuvo su licencia de maternidad. Entonces, en este caso, yo como empleadora estoy obligada a tener a mi trabajadora en mi casa, pues como ella es interna, ella vive en mi casa, yo estoy obligada realmente a tenerla todo este tiempo de incapacidad o licencia de maternidad en mi casa, o yo puedo decirle que se debe ir a otro lugar. Bueno, para esto es muy importante que tengamos en cuenta precisamente las obligaciones del empleador. Algunas ocasiones las trabajadoras internas realmente no tienen un lugar de vivienda, es decir, son solitas, son personas solitas, de pronto no tienen hijos o no tienen familiares y pues no tienen un lugar, una vivienda donde poderse desplazar. Entonces, en este caso, lo ideal sería que el empleador pues no podría, su trabajadora no podría, perdón la expresión, sacar a su trabajadora de su hogar porque ese es su lugar de vivienda y decirle que se debe ir. Bueno, entonces en este caso, si la trabajadora desea y tiene lugar para poder hacerlo, pues perfectamente lo puede hacer también porque necesita unos cuidados especiales en estos tiempos de incapacidad donde está impedido para realizar algunas funciones. Entonces, efectivamente, la recomendación es no se le puede decir a la trabajadora cómo debe irse o pactar con ella si pueden verificar o acordar o un desplazamiento, pero si la trabajadora no tiene para dónde irse, pues el empleador no podría sacarlo de su lugar de vivienda. Entonces, como punticos importantes que muchas veces no los tenemos en cuenta y que realmente son muy relevantes en una relación laboral con una trabajadora interna. Bueno, otro tema muy, muy, muy importante es acerca de la reducción de la jornada laboral, teniendo en cuenta lo que yo acabo de mencionar. Entonces, para las trabajadoras internas, ustedes sabían que cuando salió la norma, inicialmente a ellas no se les mencionó por ningún lado, a ellas no se les mencionó internas, entonces, pues digamos que si no se les mencionó, uno pensaría que no aplicaba para ellas, pero posterior ya está con una sentencia bien importante, esta información, ellas también tienen derecho a su reducción de jornada laboral. Entonces, acá desde esta sección de saber contratar, los vamos a actualizar sobre este tema. Para los empleadores que ya lo hicieron, felicitaciones, perfecto, esto está muy bien, pero para los empleadores que todavía no han hecho la reducción de su jornada laboral de sus trabajadoras, pues acá los vamos a actualizar para que lo hagan correctamente. Entonces, Cami, Sari, adelante. Gracias, Julie. Sari, antes de pedirte que nos des más detalles, yo quería retomar el tema, Julie, que nos planteas de la exclusión de la trabajadora de la vivienda donde reside y habita por motivos como una incapacidad, una licencia de maternidad, etcétera. Nuevamente, seamos justos, tengamos sentido común, pero además de eso, cumplamos la ley. Cuando yo acuerdo con un trabajador, con todo lo bueno, lo positivo que eso genera para mí como empleador de bienestar,
que esa persona pernocte, viva en mi lugar de vivienda, es decir, que sea interna. Eso me permite que desde muy temprano esa persona pueda estar apoyando el despachar a mis hijos, despachar a mi esposo, despachar a mi esposa, el desayuno, que durante todo el día pueda estar pendiente de la familia, que hasta por la noche esté pendiente de la familia. Eso tiene muchas cosas buenas, pero también trae una gran responsabilidad, y es que en caso de que, por ejemplo, esta persona está enferma, esta persona está incapacitada, esta persona está en una licencia de maternidad, pues yo no le pueda salir a decir, bueno, como usted no está trabajando y esta es mi casa, pues entonces abandone el sitio de trabajo, pues porque usted y yo acordamos jurídicamente que yo iba a vivir aquí, al menos mientras esté vigente el contrato de trabajo. Entonces, no pongamos, digamos, por encima de la ley, de la ética y de la justicia, ese tipo de situaciones asociadas a que yo soy el propietario de la vivienda, y excluyamos a la persona de la casa. Recordemos que seamos empáticos, pongámonos en el lugar de una empleada doméstica. Si a nosotros nos dijeran hoy, usted se tiene que ir hoy mismo de esta casa y ya no vive aquí, nosotros qué podríamos hacer. Entonces, un llamado al sentido común, a ser justos, pero también a cumplir la ley, que es en últimas el instrumento, pues digamos, que define este tipo de relaciones. Sin duda, el riesgo de que se extralimite la jornada laboral de las empleadas domésticas es muy alto. Por eso es un tema absolutamente sensible y delicado, Sara, y que yo quiero que nos ilustres un poco más cómo aplica el tema de la reducción de la jornada, como ya Julie nos introdujo. Desafortunadamente, un público, digamos, absolutamente invisibilizado en la reducción de la jornada laboral, que tuvimos la fortuna, pues que luego la Corte Constitucional nos aclaró un poco o mucho cómo deberá funcionar la reducción de la jornada, que ustedes ya saben que desde el año pasado Colombia empezó una reducción escalonada de la jornada laboral que termina por allá en 42 horas en el año 2026, si no estoy mal. Adelante, Sara, por favor. Claro, este es un tema muy importante que pienso que se abusa mucho en lo que tiene que ver con las empleadas domésticas, especialmente con las internas, por lo cual le queríamos dar mucha importancia y explicarles cómo funciona tanto la reducción y cómo funcionaba antes. Entonces, digamos que para poderles introducir cómo funciona la reducción de la jornada laboral, les quiero explicar cómo funcionaba hasta finales de 2023. Antes las empleadas domésticas internas tenían una jornada máxima de 10 horas diarias y una jornada máxima semanal de 60 horas, mientras que las empleadas domésticas externas, que es también lo que le aplica al resto de trabajadores, tenían una jornada máxima de 8 horas diarias y una jornada máxima semanal de 48 horas. Y eso pues es como lo que ya se empezó a tocar, que nos decía Julie, que empezó una reducción de la jornada laboral e inicialmente no se mencionaba a las empleadas domésticas internas, que además son las que tienen una jornada laboral más larga. Entonces, con todo este tema que se ha empezado a tocar tanto, les queremos explicar un poco de cómo se ha dado la reducción gradual de la jornada y todas las dudas que ha causado principalmente con las empleadas domésticas internas. Esta, para las empleadas domésticas internas, se da de una forma proporcional. Eso es lo que nos ha dicho la Corte. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo lo aplicamos? Significa que en las fechas establecidas en la Ley de Reducción Laboral a las empleadas domésticas internas también se les hace su reducción proporcionalmente. Siguen teniendo una jornada laboral más larga, pero también se les reduce. Entonces, desde julio de 2023, ya se debió aplicar la primera reducción a la jornada laboral, tanto para las externas como las internas. Por lo tanto, actualmente estamos en una jornada máxima de 47 horas semanales para las empleadas domésticas externas y de 58.7 horas semanales para las empleadas domésticas internas. Y así se va a seguir haciendo la reducción gradualmente. Desde el 16 de julio de 2024, la jornada máxima legal para las externas va a ser de 46 horas semanales y para las externas de 57.5 horas semanales. Desde el 16 de julio de 2025, para las externas de 44 horas y para las externas de 55. Y desde el 16 de julio de 2026, la jornada máxima legal de las externas va a ser de 42 horas semanales, como nos adelantaba Camilo,
y para las empleadas internas va a ser de 52.5 horas semanales. Entonces, como vemos, pues algo que inicialmente no se había tenido en cuenta, la Corte Constitucional nos lo aclaró y nos dijo que sí le vamos a hacer una reducción también gradual a las empleadas domésticas internas, pero se haría de una forma proporcional. Entonces aquí surge una pregunta muy importante que muchos se deben estar haciendo y es si es obligatorio para los empleadores aplicar la reducción de la jornada laboral a las empleadas domésticas internas, pues y externas, y la respuesta es que sí. Esta reducción se puede aplicar de dos maneras, ya sea que el empleador decida hacerlo de esta forma gradual, de acuerdo con las fechas que nos establece la ley, pues porque en caso de que no lo esté haciendo de esta manera, pues y que decida que va a seguir con las 60 horas, está incumpliendo totalmente la norma. O podría el empleador hacer la reducción de una vez y decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, mi empleada doméstica interna va a tener una jornada de 52.5 horas semanales y la externa de 42. Y lo pueden hacer de una vez esa reducción y no habría ningún problema. Antes, súper bueno pues promoverles el descanso. Otra pregunta muy frecuente que pasa principalmente con las empleadas domésticas internas es ¿qué pasa si por necesidades del hogar requiero que la empleada doméstica preste el servicio excediendo el tiempo máximo de la jornada? Por decir, necesito cualquier cosa que se pasó del tiempo que ella tenía determinado. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que el empleador va a tener que pagarle a la empleada doméstica horas extra. E incluso en caso de que se trate de una hora extra o nocturna o dominical, va a tener que pagar el respectivo recargo, porque como les decíamos, las empleadas domésticas internas y externas tienen los mismos derechos que todos los trabajadores, incluido el pago de horas extra y de recargos por trabajo nocturno y dominical. Entonces aquí les queremos mostrar un cuadrito que ya les habíamos explicado en la sesión de marzo, para que por favor lo busquen por YouTube o si no lo encuentran nos escriben aquí un comentario y les anexamos el enlace de una vez. En todo caso, pues los invitamos a que le tomen un pantallazo para que puedan ver de qué forma se hacen estos recargos para que puedan hacer las cosas súper bien. En caso de que necesiten ayuda extra, no hay ningún problema, pero por favor paguen las horas extra y los recargos, que esto es algo súper importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el empleador necesita ayuda a las 2 a.m. Por parte de la empleada doméstica interna? Aquí tenemos que tener en cuenta que el hecho de que la empleada doméstica permanezca en el hogar no significa que deba estar disponible en todo momento y las 24 horas del día. Yo creo que esto de pronto está un poco relacionado con una pregunta que vi que hicieron en los comentarios. Entonces, ahorita me puede complementar, pero en todo caso, en caso de que uno requiera la disponibilidad de la empleada doméstica interna en todo momento, se le tiene que pagar por esa condición, por esa disponibilidad, porque las empleadas domésticas, como nos decía Julie, tienen derecho al descanso. Lo que se necesite, es importante que se les tenga en cuenta, que tengan en cuenta que son seres humanos que necesitan descansar. Y otra pregunta es si las empleadas domésticas, tanto internas como externas, tienen derecho a descansos remunerados los domingos y los festivos. La respuesta es que sí, que es algo muy importante que, como les venimos reiterando durante todo este tiempo, las empleadas domésticas internas y externas y todos los trabajadores tienen derecho al descanso y es algo muy importante. Entonces, en caso de que ustedes necesiten que la empleada doméstica les ayude, no hay ningún problema, les pueden decir que les ayuden, pero eso sí, pagándoles sus respectivas horas extra y sus recargos, porque el hecho de ellas no tener su descanso, digamos que es algo que se les debe retribuir y que la ley lo indica de esa manera. Entonces, pues, de nuevo, la explicación de marzo está muy buena para el tema de los recargos y las horas extra. Y en todo caso, le quiero dar paso a Camilo o a Julie por si me quieren complementar sobre este tema, especialmente pues la pregunta que vi por ahí. Claro, gracias Ari. Yo creo que es muy importante, como tú lo dijiste, este es uno de los temas más sensibles con las empleadas domésticas internas y es el tema de la jornada. Acordémonos que la legislación laboral
tienen un lugar privilegiado, la garantía del descanso de los trabajadores. Yo voy a tratar de recapitular un poco la explicación de las preguntas que hizo Sara para que cerremos un poco el tema, pues no sé ya si Julie me quiera complementar algo, pero redondeemos un poco la idea, y es lo siguiente: todos los trabajadores, internos o no, tenemos derecho mínimo a un descanso dentro de nuestra jornada diaria, proporcional, adecuado, sensato, razonable con las labores que hacemos. O sea, nadie está prohibido que una persona trabaje de corrido durante todo el día. Segundo, la jornada laboral diaria o semanal precisamente se establece como un techo con el fin de que, llegado esa hora o ese momento de esas horas, yo pueda retirarme a descansar. Lo que pasa es que estoy ahí metido en la casa de mi empleador, por eso empieza como a volverse muy difusa esa línea de que estoy descansando. No, ¿cuántos de nosotros que no trabajamos como internos nos vamos para la casa y seguimos hablando y chateando y llamándonos con el empleador, o nos parece que eso está bien? Eso no es así. Precisamente Colombia aprobó hace un par de años una ley de desconexión laboral que aplica perfectamente en este caso, así no tenga que chatearle a la empleada doméstica. Las personas, los trabajadores como las empleadas domésticas, tienen derecho a desconectarse de los temas laborales, es decir, a estar en su habitación sin interrupciones, sin conversaciones, sin que les estemos hablando de temas laborales, porque están en su vida privada, íntima, personal, afectiva, etcétera, que como todos la tenemos. Entonces, que después de que termino mi jornada, se me pague horas extras. Precisamente la ley dice, yo le pongo este tope para que de ahí en adelante, si a usted lo quieren utilizar y le quieren pedir que preste un servicio, pues cueste, y cueste más. Ya como Sara lo dijo en la sesión de abril o marzo, vimos todo el tema de recargos. Por favor, búsquenos como Saber Contratar en YouTube, allí puede ver los programas. Ahorita también le vamos a dar la información de nuestras páginas, etcétera, de nuestras landing, para que usted nos busque también. Y ya finalmente, después del límite de las 2 horas extras diarias, acuérdense que está prohibido trabajar. O sea que ni siquiera pagando horas extra y recargos, yo puedo mantener una persona más de 2 horas extra después de su jornada trabajando. Tercero o cuarto, el tema de la disponibilidad. Ojo, que ya en empresas donde no son empleados internos, son empleados externos, ha habido, digamos, pronunciamientos judiciales, obviamente lógicos, esperados, en los cuales si se mantiene una persona en condición de disponibilidad, es decir, usted tiene que estar disponible el día, la hora, el momento, el minuto que yo lo llame, pues esa es una persona que trabaja 24 horas al día, o sea que usted le está facturando yo no sé cuántas horas extras diarias. Entonces, por favor, un llamado a la mesura, a la sensatez, y es vamos a respetar las jornadas, los topes de las trabajadoras domésticas y de todos los trabajadores en general. Obviamente, si ocurre una situación imprevisible, irresistible, las normas están diseñadas para hacer uso de ese tipo de situaciones imprevisibles. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy durmiendo, estamos de noche dormidos, un fin de semana, pero en la casa pues se rompe un tubo, ¿cierto? Entonces necesitamos ayuda para evacuar, limpiar los muebles, sacar las cosas. Perfecto, le puedo pagar a la señora y pedirle que me ayude, no hay ningún problema. Pero que eso no sea una regla general, un comportamiento habitual, sino precisamente una situación excepcional o fuera de lo común. No sé, Julie, si querías complementar o contarnos algo más sobre esto. Sí, nosotros hacemos una sugerencia. Digamos que hay que tener en cuenta cuáles son las horas en las que trabaja la empleada. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Yo necesito que mi trabajadora inicie su labor a las 6 de la mañana. Bueno, porque necesito que me ayude con el desayuno, sacar a los niños a la ruta, pero yo llego a las 8 de la noche. Bueno, entonces, pues si miramos de 6 de la mañana a 8 de la noche, pues suman más de las horas que deberían ser. Entonces, organicémosle el día a la trabajadora. Entonces, su merced va a trabajar de 6 de la mañana, entonces se levanta, hace el desayuno, nos ayuda con el arreglo de los niños, los saca a la ruta, el desayuno para nosotros, el almuerzo, arregla las habitaciones, hasta las 10 de la mañana, ejemplo. Bueno, y cuando el niño llegue de la ruta, digamos, 3 de la tarde,
entonces vuelve a hacer su conexión laboral y de 3 a 8 de la noche cumple con las siguientes horas. Entonces, ayudémosle también a la trabajadora a organizarse en el día, ¿sí? Entonces, asignémosle las tareas para la jornada de la mañana si la necesitamos muy tarde. Entonces, haga estas funciones, estas labores en las horas de la mañana y en la tarde cuando necesitamos que el niño lo recojan de la ruta hasta las 8 de la noche. Entonces, puede aspirar, lavar el baño, estar al cuidado del menor, y ahí le estamos organizando el día sin necesidad de que la trabajadora exceda tu tiempo. En ese tiempo como medio, digamos así, entre las 10 de la mañana, que este es un ejemplo, 10 de la mañana y 3 de la tarde, ese va a ser un tiempo de la trabajadora, que si ella quiere permanecer en su habitación, quiere acostarse a dormir o necesita hacer alguna labor de ella propia, porque en su tiempo lo puede hacer sin ningún problema. En este caso no se estaría incumpliendo como el horario laboral de la trabajadora, porque se le estaría respetando en ese tiempo medio a ella, como que esas horas de desconexión, y simplemente le estamos organizando el día, estamos cubriendo las necesidades como empleadores que tenemos sobre los horarios de pronto un poco extensos que manejamos, pero estamos cumpliendo con la ley. Entonces, esa sería como la sugerencia que yo les dejaría desde Simplifica. Claro, Julie, es que la idea es esa, hacer una agenda de trabajo durante el día donde haya unas horas pico, probablemente en la mañana, luego al mediodía, luego en la tarde, noche, etcétera, pero que siempre la persona tenga varios, o al menos uno o varios momentos de descanso, precisamente, y luego al finalizar su jornada, pues ya se retire de manera, digamos, más profunda a descansar. Quería pedirle a producción, entonces, para que vamos pasando como al último bloque del programa, y es qué preguntas tenemos para apoyarlas y contestarlas a nuestro público. María Paula Morris nos dice: hola, buenas tardes. Para una trabajadora doméstica interna, ¿puedo pedirle que en el transcurso de la noche me ayude con alguna tarea pequeña, que caliente una sopa o algo por el estilo? María Paula, precisamente en sintonía con lo que estábamos explicando, si tu empleada doméstica ya terminó su jornada de ordinaria diaria máxima, tú no le pediste que se quedara horas extra, esa persona ya se retiró a descansar. Yo casi que lo pondría en términos de que esa persona tendría el derecho a no trabajar más, porque yo no puedo estarle tocando la puerta a la persona cada vez que la necesito. Una cosa muy distinta es: mira, quédate hoy hasta más tarde trabajando, no te acuestes a las 8, acuéstate a las 10, porque mi esposa y yo vamos a ir a cine. Entonces quédate y yo te pago las horas extra. Eso debería ser lo que debería pasar. Si yo tengo una persona que permanentemente la tengo disponible y le exijo que ante cualquier llamado mío por demanda, como llamamos ese tipo de trabajadores que no existen en Colombia, eso estaría más ligado a un tema de disponibilidad. Entonces, además, digamos, de la transgresión o el impacto que eso tiene sobre los derechos y el descanso de la persona, adicionalmente, si uno tiene una persona en esas condiciones, podría dar lugar a que le digan: usted tenía un trabajador disponible, o sea que su trabajador no trabajaba ni 8 ni 9, trabajaba 24, y por lo tanto le tiene que pagar. Pero es que el resto del tiempo no estaba trabajando, estaba durmiendo, pero si usted se quiere el derecho a tocarle la puerta a cualquier hora, pues tiene que pagarle 24 horas de trabajo, porque si no, ella tendría derecho a cerrar la puerta. Es un poco el ejercicio que habría que hacer. Por mensaje directo de Instagram nos pregunta Claudia: para contratar a una niñera de tiempo completo, también se deben tener en cuenta todos los requisitos que nos exigieron sobre seguridad social, así no amanezca en casa. ¿Debo firmar contrato por escrito o la niñera no se considera empleada doméstica? Julie, yo te veo ahí pintada para contestar esa pregunta. Claro que sí. Listo, Claudia. Bueno, teniendo en cuenta lo que dices acá, posiblemente es una trabajadora externa porque no duerme en tu casa. Igual, de esto estamos hablando, y todas estas sesiones de live que tenemos acá hay que formalizar correctamente las trabajadoras. ¿Qué significa formalizar una trabajadora del hogar? 1, realizarle unas afiliaciones a las entidades de seguridad social que se requieren.
2, realizar el pago de las prestaciones sociales que requieren. Adicional a eso, firmar un contrato. Entonces, eso es muy importante, que hagas las cosas bien para que estés tranquila, estés blindada, que estás actuando de acuerdo a lo que la ley establece. Una niñera se considera, no, digamos que no una empleada doméstica, pero sí es un trabajador del hogar, ¿sí? Entonces, igual, sea trabajadora doméstica, sea niñera, sea cuidadora adulto mayor, recuerda que siempre hay unas normas específicas para la formalización de los trabajadores. Bueno, independiente cuál es el cargo, porque el hecho de que sean trabajadores del hogar o trabajadoras domésticas no tienen como diferencias en las contrataciones. Tienen derecho a una prima, unas cesantías, todas estas prestaciones sociales, a que se les afilie a una EPS, a una ERL, caja de compensación, fondo de pensiones, a que tengan un contrato, a que cuenten con todos los beneficios que la ley establece. Entonces, lo ideal es, si no tienes en este momento pues formalizar a tu trabajadora, pues te invitamos a que nos contactes en Simplifica y te podemos apoyar con todas las dudas que tengas. Te facilitamos todo este proceso. Quédate hasta el final de este live para darte un premio con ese código promocional que tenemos. Entonces, para que hagan las cosas bien y lo más importante, cumplas con lo que la ley establece con tu trabajadora, ella esté bien, tú estés blindada, o sea, estás haciendo las cosas súper bien también. Yo, Julie, agregaría a esa respuesta, pues que sin duda completísima, es ese mensaje, independientemente de que sea interna o no, que obviamente las internas tienen unas consideraciones particulares. Una niñera sin duda es un trabajador formalmente establecido en Colombia y que debe tener todas las cargas que implica el trabajo formal: cesantía, prima, intereses, vacaciones, afiliación, pago de la seguridad social, dotación, absolutamente todo. Camila Molina nos pregunta: ¿cómo puedo manejar el pago en especie con la empleada doméstica de mi hogar? O sea, que puedo cobrarle la habitación, la comida, o qué específicamente, y cómo se hace ese cobro y el pago del sueldo. Pues obviamente Sara Paredes, experta, que nos explicó hoy el tema del salario en especie. Saris, yo creo que tú le puedes dar respuesta a Camila. Gracias. Bueno, claro, no. En general, lo que les hablábamos del pago en especie, como les decíamos, tiene como varias reglas. Entonces, en términos generales, es importante que si la empleada doméstica se gana un salario mínimo, que se ajuste a todas estas proporciones. Es decir, si se gana solo un salario mínimo, solo el 30% del pago del salario puede ser en especie. Y si gana más de un salario mínimo, el 50% del pago podrá ser en especie. Entonces, digamos que relacionado a tu pregunta, nos decías si la vivienda podía ser pago en especie. Sí, eso no significa que le estés cobrando la vivienda, sino que le estás pagando su salario en vivienda, en alimentación. Y digamos que de todas formas se tiene como que ajustar a todos estos temas que estábamos hablando de los porcentajes, que sea algo apropiado a lo que le estés proporcionando. Si le estás brindando alimento, no podrías decir que el arroz valió 70,000 pesos al mes. Digamos que eso ya sería como algo exagerado, le estarías restando, digamos, mucho de lo que sería del salario que le llegaría en dinero, y eso ya sería algo desproporcionado. Entonces, digamos que la respuesta va muy encaminada como a todo lo que hemos venido explicando. Se trata de un pago, no de un cobro de la vivienda. Y de nuevo, la invitación que les estábamos haciendo aquí con Julie y Camilo, a que en la medida de lo posible, así ustedes les estén brindando vivienda, alimentación, en la medida de lo posible, que no sea un pago en especie, que en la medida de lo posible también que les llegue el dinero completo a las empleadas domésticas, que eso es algo que ellas valoran mucho, pues más que lo legal, que sea algo justo, que sea algo que podamos hacer por ellas. Gracias, Ari. Yo quiero reforzar 2 o 3 cosas en este último punto, y es porque creo que producción nos dice que ya hay una pregunta nomás, y es, ojo con esto, el salario en especie, las reglas, digamos, de oro del salario en especie: si la trabajadora se gana el salario mínimo, que es lo normal, no es lo que esperamos, ojalá siempre sea más. Si la trabajadora doméstica se gana el mínimo, yo le puedo pagar hasta el 30% de ese salario, de ese 1.300.000 en especie.
Y si la persona gana más del mínimo, yo le puedo pagar hasta el 50% de su salario mensual en especie. Regla número 2, siempre por escrito, tanto el contrato de trabajo, ojalá, ya le hemos dicho que la primera regla de formalizar algo es dejarlo por escrito. Nadie contrae un matrimonio verbalmente, ¿cierto? Ese compromiso, ese se sella con un montón de documentos. Pero dejarlo por escrito, lo mismo que el acuerdo, y en ese escrito, precisamente un poco lo que mencionaba Sara, es que yo detallo cuáles son las especies y le doy una valoración, un valor, y ese valor pues tiene que ser un valor real, sensato, razonable, actualizado, ¿cierto? Entonces, si yo le voy a decir, la mitad de tu sueldo es salario en especie, usted se gana 2 millones, yo le voy a dar 1 millón en especie, yo le tengo que decir, ese millón equivale a tanto de habitación, tanto de comida, tanto, y que esos valores, a juicio suyo, pero sobre todo, póngase a pensar que esto lo va a mirar un juez de la República, sean valores coherentes, ¿cierto? Yo no le puedo decir 1 millón de pesos en arroz, ¿cierto? Como ya creo que Sara nos puso. Entonces, si usted va a hacer el ejercicio de hacer un pago en especie, haga un ejercicio serio de valoración de lo que le está dando a esa empleada doméstica y páctelo allí con ella, que ella pueda ver muy claramente y quede tranquilo. Sí, a mí me dicen que me están dando 500.000 pesos, no en plata, sino en especie, y yo los veo aquí y sí, me cuadra. Bueno, quisiera que me los dieran, que me dieran más en dinero, pero bueno, es por lo menos claro para mí, y es un acuerdo que hice con la empresa, con el empleador, perdón, de que esos pagos se me van a hacer así. Creo que la última pregunta que llegó directamente a la fundación era qué pasa con el auxilio de transporte. Me excuso y aprovecho y la respondo de una vez. Acuérdense que el auxilio de transporte es una prestación que se le da a los trabajadores o trabajadoras que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, si usted gana menos o hasta 2 salarios mínimos, tiene derecho a ese auxilio legal de transporte, pero que este año equivale a 162.000 pesos, pero que ese auxilio es mensual, o sea, para las personas, para un valor mensual. Si las personas trabajan menos tiempo, trabajan solo 1, 2, 3 días a la semana, ese auxilio de transporte puede ser pagado de manera proporcional. Pero lo más importante es que el auxilio de transporte es una prestación que se paga para ayudarle al trabajador a subsidiar, a cubrir el gasto que le implica desplazarse de su vivienda a su lugar de trabajo. Por eso, en las empleadas domésticas internas, ese valor puede verse considerable o bastante reducido, porque la empleada doméstica solo sale un día, de sábado a domingo, donde se va y vuelve el domingo. O ahí incluso hemos visto algunas que no salen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el trabajador no tiene ese gasto o ese costo de desplazarse desde su vivienda hacia su lugar de trabajo, en principio no tiene derecho al auxilio de transporte. Conclusión, las empleadas domésticas internas tienen derecho a auxilio de transporte proporcional al día o días o número de días del mes que se desplazan hacia otro sitio distinto de su lugar de trabajo, que es el mismo lugar de domicilio, residencia o habitación, por lo menos durante gran parte de la semana. Yo quiero aquí ir empezando como a cerrar la sesión de hoy, pero recordarles, bueno, Camilo, ¿y qué hacemos? Que tengo dudas, tengo preguntas, tengo una inquietud, tengo un problema, no me pagaron mal, yo siento que quiero que me ayuden a revisar. ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde cogemos? Etcétera. Pues primero, recuerden que siempre estará allí las autoridades administrativas del trabajo, el Ministerio de Trabajo, pues es la entidad que normalmente desde el punto de vista gubernamental apoya a cualquier ciudadano que tenga una inquietud, alguna duda, etcétera, que quiera revisar un pago, una liquidación, citar a su empleador, etcétera, una conciliación. Esa es una primera alternativa. Lo segundo, acuérdense que todas las universidades que tenemos escuelas de derecho, tenemos que tener consultorios jurídicos. Allí atendemos a todas las personas, familias, a las trabajadoras domésticas, obviamente, que tengan también dudas, inquietudes, preguntas sobre sus liquidaciones, buscando una respuesta que les podamos ayudar.
Obviamente simplifica, que es nuestro gran aliado en estos temas de formalización de la vinculación de las empleadas, del pago de la seguridad social. Las familias no sabemos, salvo que tengan un abogado laboralista, no sabemos cómo cotizar, cómo afiliar a ARL, etcétera. Pues déjense ayudar. Ahorita Julie les va a preguntar un poco más les va a contar un poco más sobre eso. Y obviamente la fundación, hablemos de trabajo doméstico, aquí en el banner está pasando toda la información. Creo que llegaron otras preguntas, enseguida las miramos. Búsquennos, escríbanos, cuéntenos cómo les podemos ayudar, tanto a las familias empleadoras como obviamente a las trabajadoras domésticas, pero como estos espacios son sobre todo para ustedes y para resolverles las preguntas, quiero detenerme un momento para que, si quieren, en producción nos cuenten qué preguntas llegaron. Yo te ayudo esta, Cami. Por favor, adelante, Julie, gracias. Gloria Urrego, gracias por la pregunta, nos dice, nosotras trabajamos más de 12 horas porque el descuento en especie. Entonces, Gloria, recapitulando un poco, digamos que si tú eres una trabajadora interna, lo ideal es que no trabajes 12 horas, o si trabajas las 12 horas, pues tendrías derecho a unas horas extras. Bueno, lo importante es que valides la información que suministramos de la reducción de jornada laboral, que para este año están 52,75 horas semanales, entonces no tendrías por qué estar trabajando esas 12 horas diarias. El tema del salario en especie es legal, digamos que por ley está asignado y es el empleador quien toma esa decisión si lo hace o no lo hace. Como te dijimos, no es obligatorio, es decisión del empleador, pero él también lo puede hacer. Entonces, si de pronto estás en un tema en que estás laborando más horas, la invitación es tener una conversación abierta, tranquila, con tu empleador, donde tú le puedas manifestar como, digamos, las diferencias que tienes o si quieres que se valide algún tema. Si necesitas que te apoyemos, tu empleador también se puede comunicar con nosotros en Simplifica para ponerlo al día en esta información. Si él de pronto la desconoce, de pronto lo está haciendo también por desconocimiento, no lo sabemos. Entonces, pues te invitamos a que, o ya sea para el consultorio jurídico que nos acaba de indicar Cami, hay muchas herramientas a que tu empleador pueda acudir para asesorarse y apoyarse en esta información. Gracias, Julie. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Cami. Dice ya. Excelencia. No la había leído. Adelante, por favor. Te la dejo a ti. Bueno. Y las que trabajan por días, ¿a qué tienen derecho? Eliana Valencia nos pregunta esto. Eliana, nuevamente te invitamos a que revisemos nuestros programas anteriores. Gran parte de estos temas están explicados. Una de nuestras sesiones fue particularmente las trabajadoras por días, y vamos a tener otra sesión sobre esto. Pero en principio, un trabajador por días tiene exactamente los mismos derechos que un trabajador común y corriente, simplemente que los pagos son proporcionales. Voy a poner un ejemplo: cesantía, prima, intereses, vacaciones. Si yo trabajo un año completo, tengo derecho a 15 días de vacaciones. Cuando tú trabajas medio tiempo, pues no medio tiempo es medio día, sino que trabajas solamente 3 días hábiles a la semana, te van a pagar 7.5 días de vacaciones. Si tú trabajas un año completo, tienes derecho a un mes de sueldo como cesantías. Si tú trabajas solo 6 meses al año, porque trabajas solo 3 días hábiles a la semana, te van a pagar la mitad de las cesantías. Conclusión: trabajadoras por días tienen los mismos derechos, simplemente que se paga proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Si no trabajaron todos los 6 días hábiles de la semana, sino 3, pues se les deberá pagar la mitad de todo, de las vacaciones, de la cesantía, de la prima, de la y de los intereses de la cesantía. Con la seguridad social, que aquí nos dice producción, vamos a tener un programa específicamente sobre cómo hacer el pago de la seguridad social de los trabajadores por días. En principio, les dejo una respuesta muy rápida, porque ya por motivos de tiempo pues no podemos alargarnos. Este es uno de los temas, digamos, más complejos, donde Simplifica les puede ayudar mucho. La idea es que un empleador no tenga que pagar la seguridad social completa todo el mes, cuando la trabajadora doméstica solo va 8, 10, 11, 14 días al mes. Aquí tenemos una opción de por ahora pagar por semanas el tema de la pensión, 1 semana, 2 semanas, 3 o 4,
de utilizar en el tema de salud el régimen subsidiado, es decir, la ley nos permite que la empleada doméstica esté afiliada al régimen subsidiado de salud, que el empleador le pague por semanas la pensión, ya sea 1, 2, 3 o 4, y la ARL sí debe pagarse completa. Pero en conclusión, tienen los mismos derechos, hay un mecanismo de pago de la seguridad social que por lo menos aligera la carga en el sentido de no tener que pagar el mes completo. Bueno, y una última acotación, y es que el auxilio de transporte también se pagaría proporcional porque la persona no se desplaza desde su hogar a su trabajo todos los días, sino en algunos días de la semana. Y María Chaparro, adelante. Espérame un segundito, Camilo, que les quería decir que sí, porfa, los invitamos a que estén atentos a las redes sociales porque les vamos a estar informando qué días vamos a estar hablando de todo este tema tan importante que nos estaba comentando Camilo, para que nos sigan y estén muy conectados con nosotros. Gracias, Ari. María Chaparro, Camilo, buenas noches. Yo trabajé 23 años con una familia a la semana y no me tuve nada solo el día. Me imagino que solo le pagaron el salario. Me imagino que eso es a lo que nos está diciendo. Bueno, María, pues con esa información, digamos, concisa que usted nos envía, pues en principio las personas que trabajen por días, como lo acabé de decir, no tienen derecho solo al pago de su jornal, así se llama técnicamente, sino además de eso al pago proporcional de sus prestaciones sociales, de sus vacaciones, y si no le hicieron aportes a la seguridad social, si el contrato de trabajo ya terminó, por lo menos los aportes a pensión, si los tiene, los puede reclamar. Entonces yo creo que con eso damos respuesta a la pregunta esta última de María. Julie, quería, bueno, primero agradecerle a Sara por todo su acompañamiento académico y práctico en estas sesiones y esa explicación tan detallada que nos ha dado. Gracias, Sara. Gracias a ustedes por tenerme aquí. No, y Julie, pues invitarte nuevamente a cumplir la promesa de todas, a todo nuestro público, y es contarnos un poco el tema de cómo funciona el código, cuál es el código, qué beneficios tiene, para que nos vamos despidiendo. Claro que sí, Cami. Muchas gracias. Bueno, a todos, gracias por estar conectados. Los seguimos invitando a las próximas sesiones. Y tenemos un código de Simplifica que es saber, raya piso, contratar, en el cual ustedes van a obtener 2 meses de suscripción a Simplifica con el 50% de descuento. Entonces, estamos con los brazos abiertos, los estamos esperando para que nos contacten por nuestros canales que ya ahorita los vamos a ver, para que resuelvan todas sus dudas, para que nos den la oportunidad de poderlos apoyar en formalizar a sus trabajadoras de una manera correcta y haciendo todo como la ley lo indica. Tremendo beneficio. Bueno, yo quiero despedir la sesión de hoy. Recuerden que nos pueden visitar en la página del Consultorio Jurídico de la Universidad, en la página de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, en la página de Simplifica. Búsquenos en YouTube, miren las sesiones, la sesión de hoy, las sesiones anteriores, y nos vemos el próximo 5 de junio, primer miércoles de cada mes, a las 6 de la tarde, como siempre, para nuevamente trabajar por la formalización y los derechos de las empleadas domésticas en Colombia. También nos pueden escribir al correo sabercontratar@gmail.com por si tienen alguna inquietud que ya, digamos, por tiempo no podamos responder aquí. A su correo le daremos la respuesta. Una feliz tarde para todas y muchísimas gracias. Una feliz noche. Un abrazo. Gracias por vernos.